El misterioso trastorno de Freddy Krueger. ¿De verdad podemos morir mientras tenemos una pesadilla? ¿Puede un sueño terrorífico llevarnos hasta la muerte? En los 80, el cine encontró un vehículo para poder aterrorizar a toda una generación de críos, como pocas veces había hecho. Freddy fue uno de los grandes psicópatas del cine de terror en los 80. Pero la historia real detrás del personaje es incluso más perturbadora. Ocurrió a finales de los 70, momento en el que un grupo de personas fallecieron mientras dormían por causas inexplicables. Krueger, un icónico personaje de terror que se originaba a partir de las pesadillas, espacio donde atacaba a sus víctimas. Ahora te pregunto yo, ¿hay un lugar mejor para aterrorizar la mente humana que el único momento del día en el que podemos estar absolutamente solos? Curiosamente, hasta hace unos años, nadie sabía de dónde había partido el origen de este icónico personaje, con su distintivo jersey de rayas y sus garras. Hace varios años, durante una entrevista a Cinema Fantastic, el genio de Wes Craven explicó cómo creó al personaje. Craven había sido estudiante de psicología en la Universidad Johns Hopkins, así que tomó algo de Sigmund Freud y algo de Jung, y lo metió en la coctelera junto a una serie de cuentos reales que ocurrieron hace muchos años atrás. El resultado fue ese monstruo que se esconde en el subconsciente. Todo esto tomó forma a finales de los 70, fue lo que se había denominado síndrome de muerte súbita inesperada, una patología extraña y cubierta de supersticiones. En el verano de 1981, Wes Craven abre el diario de Los Angeles Times y se queda intrigado con una serie de artículos que juegan con la morbilidad exótica de terror en la noche. Se trata de historias reales unidas por un mismo patrón. Todas parten de un misterio médico que no sabían descifrar ni la medicina. Todos hablaban de lo mismo, una serie de muertes inexplicables mientras dormían. Una serie de sucesos que comenzaron a finales de los 70 y que a mediados de los 80 ya contaba con más de 100 víctimas mortales, todos hombres y todos muertos durante el sueño. Además, en la mayoría de los casos, los estudios habían encontrado que no existían anomalías en los momentos anteriores de la muerte. Eran tipos jóvenes y sanos. El primer caso reportado tiene lugar en el condado de Orange, California, en 1977. La víctima fue Lee Howard, y antes de fallecer, la mayoría de la gente que trató con él hablaban de un tipo trabajador de buena condición física y totalmente sano. En el año de 1982 ya eran 20 personas que habían fallecido bajo las mismas circunstancias, y ninguno pasaba de los 35 años. Curioso, ¿no? Todos supuestamente sanos, hasta que acudía la muerte a su puerta. Otra cosa es que todas las muertes acudían mientras las víctimas estaban durmiendo y quizá soñando. Según reportes de algunos testigos de las muertes, habían escuchado suspiros y gemidos por parte de los fallecidos. Después de que por mucho se buscaran las causas de los fallecimientos, se llegó a la conclusión de que esto era síndrome de muerte súbita inesperada. Un médico forense de Minnesota dijo al New York Times que algunas víctimas habían muerto por miedo. Más tarde de los hechos en los que fallecieron los hombres mientras dormían, surgió otra cosa con la que se conectaría todo, y lo otro sucedió en Asia. Ya no era solo Estados Unidos, sino también los japoneses y también los filipinos que tenían casos de muertes similares. Investigadores aseguraban que más de 500 japoneses habían muerto en las mismas circunstancias años antes. Con estas noticias, los investigadores se lanzaron a estudiar los casos a nivel global entre los asiáticos. En el propio folclore asiático existían ya las figuras de monstruos que aprovechaban de los hombres mientras dormían. El mismo patrón fue descubierto más tarde en Singapur. Un estudio retrospectivo de registros mostró que más de 200 hombres tailandeses sanos habían fallecido repentinamente por causas inexplicables entre el año 1982 y 1989. En Filipinas pasó algo parecido. Aquí tenían un término para todo eso, que era el Bangungot, el cual está representado como una criatura mitológica. Dicha criatura sería algo similar a una bruja. Es muy posible que nunca sepamos qué pasaba por la mente de estas personas en el momento anterior de su muerte, ni siquiera si estaban soñando o no, mucho menos si se trataba de una pesadilla. De lo que no hay duda es de que esa primera muerte real sin previo aviso a finales de los 70 inspiró a la creación del icónico personaje de terror Freddy Krueger.